Hacia el sur de Tucumán nos lleva el destino para dar con esta historia en el antiguo Ibatín. No es cuestión de hacer historia, sino de entendernos desde ese lugar. Iremos tras los pasos de alguien, pero antes hay que llegar. Salimos hacia el sur, desde San Miguel de Tucumán, por la 38, la peligrosa ruta cañera. Pasamos Famallá, Monteros, hasta León Rullé, y de ahí nos adentramos. Hay un pueblo más al sur. ¿Este es León Rullé, che? ¿Estamos? Ah, mira, ahí dice Antigua Antigua. ciudad de Ibatín. Ahí está, para ahí vamos. Típico pueblo del interior de Tucumán. Casas bajas y gente sobreviviendo como puede. Aquí duermen los recuerdos de un inicio. El chabón me dijo, dobla a la derecha, allá yo me voy a guiar por mi intuición. ¿Cómo se será? Me guía la intuición. Mirá, me guía la intuición, sí. Sí, ahí dice Ibatín. Para allá de zona 28. Pero... ¿y la calle? Luego de atravesar el pueblo y cañaverales, se asoman las primeras estancias. Entre conversaciones políticas y mates, se nos pasó el tiempo y al fin estamos llegando. ¿Me dejarán pasar? Desgraciadamente era feriado y no nos esperaba nadie. Las placas conmemorativas son muestras del valor del lugar, indicios de que aquí nació todo, pero fue un comienzo fallido. Como cuenta el cartel más adelante, Ibatín nace en 1565. Es la primera gobernación de Tucumán. Constituía paso obligado desde Lima al Río de la Plata. Más allá está el museo, muy cuidado, que se cierra a nosotros. Algunos creen que los españoles fundan este lugar buscando una ciudad mítica de oro, pero no es esa la historia que me trae. No lo dije, pero me acompañan en esta aventura Rubén, un amigo, y Juan y Cachi, que nos conocimos hoy. Ellos tal vez tenían que escuchar esto también. No lo sé. Estaba buscando los árboles de naranjo. Los busqué por todos lados, pero no los encontré. Hubiera sido un buen augurio. Era algo importante para mí. Bueno, estamos en la antigua ciudad de Ibatín, la primera fundación de Tucumán. Nos encontramos frente a un cartel que indica la iglesia de la Merced. Aquí podemos ver lo que era en realidad las ruinas de la iglesia de la Merced, que los que enseñaban ahí en la iglesia y los frailes de la iglesia en ese entonces eran los mercedarios. Y un poco me trae acá la historia de que escribió Aguinis en los años 90,
que se trata de la gesta del marrano y un poco la historia de la Inquisición acá en Tucumán. Y es interesante que justo nos encontremos con esto porque la historia está muy ligada con el fraile de la Merced que ayudaba a Diego Núñez da Silva, que es el personaje principal del libro. En realidad es el padre de Francisco, que es el personaje principal, que había llegado acá alrededor del 1500, 1550, huyendo de la Inquisición de Portugal, atravesando Brasil y después atravesando Potosí hasta terminar acá en Ibatim, que ya era una ciudad importante en ese momento. Y bueno, seguiremos contando un poco más a medida que vayamos viendo a ver qué hay para allá. Pero acá donde se inicia la historia, que después terminaría en Lima con el juicio a Francisco Núñez da Silva, que había adoptado ya el apellido de la madre para tratar de despistar un poco a la Inquisición, y termina torturado durante 13 años, viviendo un suplicio impensable para cualquier ser humano, y muere finalmente bajo las manos de la Inquisición. Y todo eso investigó a Guinness para su libro y terminó en la documentación que se encuentra en Lima sobre los autos de fe que se llamaban en esa época, que era lo que daba registro a la muerte y a la tortura de los judíos de la época. Así que bueno, continuaremos viendo a ver qué más nos encontramos. Lo naranjo fue lo primero que puso en su casa a Diego. Eran un recuerdo de su idealizada España, tierra que nunca conoció. Es extraño ese detalle en el libro, ya que los que nos vamos de Tucumán por un tiempo, en primavera buscamos ese olor a azares que nos recuerda a la niñez todo el tiempo. Bueno, acá estamos en otra cartelería que indica la iglesia principal, que sería la iglesia matriz. Bueno, hay algo que se describe en el libro y que también lo comentan algunos historiadores, que Tucumán tenía una de las más grandes fábricas de carretas, lo que era todo el virreinato. Entonces había una gran fábrica de carretas y ahí estaba uno de los amigos por lo menos lo describe así a Guinness. No sé cuánta veracidad habrá porque es una novela también, hubo que agregar muchas partes, pero la fábrica era de Lucas Graneros. Y bueno, en esa fábrica Francisco jugaba con Lucas y corrían por entre medio de los talleres, también jugaban entre medio de lo que eran las carretas, que algo se puede ver acá, pero no sé si es tan, me parece que no es tan eh, real a como lo describe en el libro, porque hay algunas otras descripciones también de historiadores, que eran carretas donde las ruedas de las carretas se dice que medían más de 2 metros y eran bastante anchas y largas. Se hablaba de algunas de hasta 7, 8 metros, o sea que eran bastante grandes. Algunas tenían 2 ruedas y otras 4 ruedas, y ahí eran tiradas por bueyes, porque lo que describe a Guinness en el camino hacia Córdoba, huyendo ya de la Inquisición de acá de Tucumán, es que iban tiradas por bueyes y el camino era muy lento y tenían que ser las ruedas muy grandes porque hasta hoy en día podemos ver que los caminos no eran de lo mejor, y al ser más grande la rueda tenían que podían pasar por pozos más profundos, atravesar el río. O sea, hay una parte donde tienen que atravesar lo que es el río Dulce, Santiago del Estero, y comentan de que estaba crecido. Dieron algunos caballos para ver la altura del río, ver cómo tenían que pasar.
y a ver si podían pasar. Entonces mandaron a algunos y bueno, se dieron cuenta de que el río no estaba tan alto, entonces decidieron pasar, porque las carretas eran altas, bueno, como medían tan 2 metros de altura y pasaron, pero todo fue una aventura. Fueron atacados por pumas, porque toda esta zona también hay que tener un poco de cuidado porque hay pumas. Esperemos que no nos salga nada por ahí. Vamos a caminar un poco, pero ya nos vamos. Marrano fue la forma en que los denominaron a aquellos judíos y musulmanes recién conversos. También evocaba aquel animal sucio que se arrastraba en el lodo. Así es como descalificaron a aquellas personas que no seguían la fe católica. Ni siquiera bastó un decreto que se había dictado en algún momento como para tratar de impedirlo. Además le decían de esta forma, porque no come marrano, porque marrano es. Dale, bueno, acá te termino de contar un poco la historia. La cosa fue así. Diego Núñez da Silva, ya huyendo de la Inquisición de España, de realidad de Portugal, viaja a Brasil. Y de Brasil, dándose cuenta de que también ahí estaba muy presente la Inquisición, bueno, llega hasta Potosí. Pero los brazos de la Inquisición estaban en todos lados, porque la iglesia ya estuvo en toda América, en toda Latinoamérica. Entonces, él en Potosí quería, por ejemplo, ayudar tratar a los indios, porque él era médico. Había muchos judíos que estaban que estaban en el tema de la medicina, porque era un arte, digamos, milenaria de parte de los judíos que se fue transmitiendo de generación en generación. Entonces, Diego Núñez da Silva, al ver que no le daban mucha libertad para actuar en Potosí porque no les interesaba la vida de los indios ni había mucho respeto por la medicina, se entera que necesitaban médicos más hacia el sur y llega hasta acá, hasta Ibatín. Y bueno, acá en Ibatín desarrolla su vida, se casa con una señora que se llama Aldonza, que bueno, para tapar un poco todo el tema, él nunca reveló hasta ya avanzada su vida acá, que él era judío, nunca le había revelado a la esposa eso. Y si bien eran una familia dentro de todo pobre, porque para lo que se consideraba en la época, porque con ella, digamos, en ella todavía existía en esa época la dote, que era lo que tenían que pagar las personas para poder casarse con las mujeres, ¿viste? Entonces, la dote era muy pequeña, lo que pagó, pero tampoco ella podía aspirar a mucho más porque no venía de una familia muy acaudalada. Entonces se casan y forman acá su familia y tienen 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Y Francisco es el último hijo de ellos. Y acá empezó toda la historia, porque ya trabajando como médico, asistiendo en la fábrica de carretas, había muchos accidentes también por la guerra con los indígenas, la guerra con todos los aborígenes. Había muchos heridos y cada tanto se turnaban, qué sé yo, la gente se turnaba para hacer guardias, para cuidar lo que eran las entradas de la ciudad, porque hay que recordar que esta era una ciudad importante porque era la única ciudad que estaba una ciudad importante que estaba entre Potosí y ya dirigiéndose hacia Santiago del Estero y el Río de la Plata. Entonces este camino que se ve acá, que pasa por acá, era el camino el camino real, se le decía. Entonces, bueno, acá desarrollan su vida y, bueno, yo creo que, por lo menos lo que cuenta ahí, Diego Núñez da Silva no se daba cuenta de que estaba metiendo la pata desde el principio, porque
él quería educar a la gente que estaba acá, entonces la mujer de él obviamente una mujer analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, entonces él la quiere educar y lo que se empieza a enseñar, que ahora se va a leer acá en Rubén, pero eh, le pide al un fraile de la iglesia de la Merced, que enseñe el cuatrivio básico, y era lo que se enseñaba en la edad medieval. Entonces ahí aprenden a leer, aprenden aritmética y todo eso, a lo cual fue el principal error de Diego Núñez de Silva, porque acá lo que existía era un cargo que tenía la Inquisición, que estaba en todas las ciudades, digamos, buscando a los judíos que escapaban, y se llamaba el familiar, que está muy relacionado con lo que veníamos hablando hace un rato, pero el familiar era un cargo que le daba la Inquisición a a un cura que en realidad tenía todas las potestades de matar, podía llevar armas, podía llevar una daga por si encontraba a alguien que no esté obedeciendo a la fe católica. Entonces podía degollarlo, podía matarlo, o sea, estaba autorizado a eso. Pero su función principal era perseguirlos para hacer lo que se llamaban los autos de fe. Los autos de fe, a vos te metían en cana, te llevaban a la policía, te llevaba las autoridades, en ese momento no era policía, pero sino venían lo que eran las autoridades del pueblo, que competían obviamente las autoridades del pueblo, estaban los poderes de la iglesia y los poderes de la gobernación del Tucumán acá en este caso. Entonces venían y te llevaban esos representantes y te hacían un juicio donde te quitaban todo, todas las joyas, todas las propiedades, y te mandaban derecho a Lima a que vos hagas un juicio allá, que era el auto de fe, donde te iban a determinar si te mataban o no mediante torturas, a ver si vos profesabas la fe judía, la fe, también hay que decirlo, no solamente perseguían a los judíos, perseguían también a los musulmanes, perseguían también, no perseguían, pero sí prohibían la fe de los indios, por ejemplo. Entonces, bueno, acá pasó todo. Cuando empieza a enseñar el cuatrivio básico, el familiar que era Fray Lu, que creo que es el nombre que menciona en el libro, claro, dice, ¿cómo va a enseñar eso? Y más a las mujeres, dice. Las mujeres no tienen que saber nada de eso. Las mujeres están acá para servirnos, para hacer, como decía, costura, hacer la comida, nada más. No tienen que saber otra cosa. Ya lo consideraba eso pecado y ese fue el principio de toda sospecha. Entonces, bueno, ahí continúan un poco las aventuras acá que tienen. Un día el hijo mayor de Diego Núñez de Silva, que también se llamaba Diego porque era una costumbre que se acostumbraba en esa época, poner al primer hijo se le ponía el primer nombre. Es algo interesante porque, por ejemplo, a mi primo también le pusieron el primer nombre, el nombre tradicional con el que venía de la familia. Por ejemplo, mi primo es Martín y ese nombre siguió. Bueno, acá lo que pasó es que Diego, el hijo de don Diego, digamos, tiene un accidente en una pierna y bueno, lo rescatan y llega tarde don Diego porque era el único médico en el pueblo para tratarlo y bueno, le hace algunas compresas con maderas, se había hecho una herida muy grande, le salía sangre, le aplica algunos ungüentos que sabía por las medicinas, digamos, judías. Y en eso le pide a toda la familia que se retire de la habitación y ahí le confiesa que él era judío y de que se iba a curar de esta herida tan grande, además de por la medicina y todo lo demás. Lo más importante era su fe en que se iba a curar. Que si él no tenía fe, por más de que le pongan todos los ungüentos y todo lo demás, no se iba a curar nunca. Entonces ahí le revela de que ellos además tenían una tradición de que los protegía porque ellos descendían de la rama judía y de que Yahvé los estaba protegiendo en todo momento. Y bueno, ahí le revela todo eso y a lo cual Francisco, que era muy chico, estamos hablando de alrededor de 8 años, se escabulle, por lo menos lo que cuenta en el libro, no sé si esto es novelado, pero está muy bien novelado.
y se entera de todo esto. Y bueno, la reacción, yo me imagino que para alguien haber escuchado eso, debe haber sido como que se hubiera presentado el demonio. Porque imagínense, a la gente le lavaban la cabeza y le decían de que si se encontraban con un judío, de que ellos iban a perder su herencia en el cielo y de que además podían ser juzgados. Porque hay que recordar que acá, no sé bien dónde estará, pero allá vemos, qué sé yo, las ruinas. Pero en todo pueblo había cosas muy importantes. El cabildo, que era lo que representaba el poder de la corona española, y la iglesia. Y dónde terminaban todos los juzgamientos y todo lo demás, en lo que era la picota, que era un palo con una punta, y donde ahí se ponía la cabeza del que se enjuiciaba. Y muchas veces podía ser por haber practicado brujería, porque también eso perseguía la Inquisición, o por haber hecho cuestiones que tengan que ver con los judíos, o un ladrón o lo demás. Entonces lo mataban, le cortaban la cabeza y la cabeza la ponían en la picota para que todo el mundo lo vea. Una crueldad terrible. Y lo que pasó acá es que, bueno, el familiar, Fray Luque, comenzó a sospechar porque ¿qué hacía este tipo? Un médico, que ya le parecía algo, una rareza acá. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hacía acá en Ibatín, en Tucumán? Acá teníamos que ser lo peor, digamos, del virreinato. No éramos nada. Entonces ahí sospecha y bueno, una noche se entera y ya lo manda a perseguir. Entonces don Diego huye de acá con todas sus cosas, juntan todo en las carretas que mencionaba hace un rato. En un solo día juntan todos sus bienes, los meten en estas carretas, que había muchas por suerte porque era un lugar donde había fábrica de carretas, y huyen hacia Córdoba. Pero ya estando en Córdoba, bueno, ya la suerte no lo acompañó más y lo apresan a don Diego. Y Francisco, que todavía tenía 9 años, ve como se lo llevan como a un delincuente cualquiera. Lo golpean, lo llevan a punta de lanza, lo llevan encadenado. Es más, a muchos, por su alta traición a la fe, los llevaban caminando hasta Lima. O sea, era una tortura total. Entonces, bueno, ahí ellos ya estando en Córdoba, lo despojan de todos los bienes, quedan a la buena fe de la iglesia, como se decía en ese momento, y los adopta un representante de la iglesia ya, que era el que ya lo había apresado al padre, o sea, otro familiar, como se le decía. Y ese queda al cuidado de toda la familia. Pero obviamente, como sabía que eran hijos de judíos, los cagaba de hambre, no querían que se eduquen. La mujer la hacía pasar por todo tipo de tormentos. Y bueno, Francisco así todo estudió, pudo aprender lo que era el cuatrillo y después a los 18 años, con mucho esfuerzo, pudo huir. En realidad pidió como hacer una beca, digamos, como diríamos ahora, para ir a estudiar a la Universidad de Medicina en Lima. Entonces ahí se va a estudiar y bueno, ahí es muy importante porque se reencuentra con el padre le cuenta todos los suplicios que había pasado, no estaba muerto todavía, y bueno, ahí se desarrolla la historia de Francisco, un poco cuestionando su fe, y él se sentía como que era alguien que estaba totalmente maldecido solamente por ser judío. Entonces, al ser maldecido, renuncia a su apellido de Silva, que creo que por eso es la relación mía con eso, porque yo también mi apellido es Silva. Pero renuncia a eso y se pone el apellido de la madre y huye hacia Santiago de Chile. En Santiago de Chile, ahí él llega a ser un médico muy importante, porque no había tantos médicos, y llega a ser el médico de la gobernación. Y sin embargo ahí le cae todo el peso de la ley porque no les importaba nada, digamos, a la Inquisición, que vos seas un médico, que seas alguien importante en la sociedad, igual te llevamos.
Así que bueno, creo que eso resume un poco toda la historia, pero todo eso empezó acá. Y bueno, lo que pasó acá me parece que a mí me trae porque yo quería venir hasta aquí porque es como que siempre acá en Tucumán pasa esto, digamos, de que tenemos que ser nada. Tenemos que ser lo más básico, porque si no estamos desafiando de alguna forma al poder. Y seguimos actuando de la misma forma, digamos, hoy en día, si no recibimos lo que nos da Buenos Aires, no sabemos cómo vivir. En esa época tenemos que recibir lo que nos daba la corona española. Así que es toda una locura que creo que a mí me lleva para tratar de entender por qué es así mi pueblo, no sé, por qué vivimos de esta forma. Así que me parece que esa es toda la historia y eso era lo importante de venir acá. Y bueno, espero que les haya gustado, a los que me han acompañado. Ya saliendo de allí, me acordé de una historia acerca de mi apellido, Silva. No sé dónde la escuché o dónde la habrá escuchado mi padre, pero decía que Silva desciende de Sefer, que era un apellido judío, y Silva fue la excusa para poder escapar de la Inquisición. Tal vez esta historia me lleva hacia ese origen. No sé si está en el libro, ya no lo recuerdo. Pasó tanto tiempo entre que lo leí completo, pero creo que mi historia está muy ligada con esta historia de este lugar, y por eso quería encontrarme con ella, y me parecía importante compartirla con ustedes. Al salir ya de Ibatín, seguimos un poco más hacia el sur. Fuimos a lo que se conoce como el dique Escava. Allí tuvimos tiempo para pensar y reflexionar acerca de este viaje. O por lo menos creo que yo pude hacerlo. Creo que este viaje significó encontrarme con aquellas raíces que no conozco o que están ocultas en mí. Raíces que de alguna forma me dominan y guían pasos que yo no conozco. Siempre sentí que era una especie de bicho raro acá en Tucumán. Pero ahora que me he encontrado con esta historia, puedo hacer las paces con aquello a lo cual estoy unido, pero no estaba al tanto hasta hoy.